América Latina cuenta con una increíble diversidad lingüística de lenguas indígenas, pero muchas de ellas se hallan en peligro de extinción. América Latina es diversa en todas sus formas. Una de las más claras formas de diversidad son sin duda sus lenguas indígenas, que representan un pasado ancestral. La lengua común es mayormente el español. Sin embargo, cada país, cada región tiene su propia riqueza cultural, sus lenguas amerindias. Lamentablemente, este importante legado cultural se está perdiendo poco a poco con la extinción y muerte de estas lenguas en distintas regiones. Según datos de la UNESCO, el 50% de las lenguas del mundo están amenazadas y gran parte de ellas se encuentra en América Latina. Las principales lenguas indígenas de Latinoamérica son el guaraní, el aymara, el quechua, el nahuatl y el maya. Es difícil conocer con exactitud la cantidad de hablantes para cada una de ellas, dado que el número de hablantes puede aumentar o disminuir en las distintas variedades de lengua, según nos cuenta Frauke Sachs, experta en el tema y profesora del Instituto de Culturas Precolombinas y Etnología en Bonn. El quechua o quichua es una familia de lenguas originaria de los Andes centrales que se extiende por la parte occidental de Sudamérica, repartidos entre hablantes en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile. El aymara es la lengua del pueblo indígena americano en la región andina del lago Titicaca. La población hablante del aymara ocupa el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte del Chile y el norte de Argentina. El nahuatl es una lengua azteca que se habla principalmente por los nahuas en México y en América Central. Cuenta con más de 1 millón de hablantes en México, quienes son mayormente bilingües, y su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Las lenguas mayenses o mayas, que tienen múltiples variantes, son lenguas amerindias, que se hablan principalmente en los estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como también en Belice y en Guatemala. Igualmente el mapudungún es el medio de comunicación de los mapuches en Chile, y también existe una población que lo habla en Argentina. Es importante recalcar, dice Sachs, que las lenguas indígenas han cambiado en los últimos 500 años, según lo han mostrado documentaciones. Un claro ejemplo de esto es el famoso Pol Vuh, escrito originalmente en maya Kich, que hoy en día los hablantes de esta lengua no lo comprenden completamente, debido a cambios en el significado de las palabras, expresiones idiomáticas, etc. Son procesos normales en la lengua, indica Sachs. De estas lenguas indígenas principales existen muchas variedades, dialectos que son los que se encuentran en peligro de desaparecer. Unas más que otras, o incluso algunas de ellas, ya se han extinguido completamente, como es el caso de Guatemala, Xinca, Colombia, Macahuajé, Pijao, Ecuador, Andoa, Tetete, Perú, Mochica y Cuye, en Bolivia, Uro, Canichana, en Chile, Kunza y en Argentina, Huelche y Vilela. Estas son solo por mencionar algunas. Cada vez son más las lenguas que entran en un serio proceso de extinción. Sin embargo, Sachs comenta que lo importante es realizar un trabajo de revitalización de estas lenguas, en el cual tanto la sociedad como los gobiernos juegan un papel importante. El Atlas Interactivo de la UNESCO de las lenguas del mundo en peligro presenta importantes cifras de las lenguas que se encuentran en peligro, así como las que ya han desaparecido. Por ejemplo, según el Atlas, en Brasil hay 190 lenguas que se encuentran en peligro de extinguirse. En Colombia hay 68, en Perú 62, en Bolivia 39, en Venezuela 34, en Guatemala 23, en Argentina 18, en Ecuador 14, en Chile 7. En México no se ha extinguido ninguna lengua desde mediados del siglo XX. Sin embargo, la situación también es crítica, dado que existe un gran número de lenguas en estado vulnerable, así como muchas más en toda América Latina. Este mapa permite opciones de búsquedas según múltiples criterios y ofrece 5 grados de clasificación, donde está la vulnerable, en peligro, seriamente en peligro y en situación crítica o extinta. Al morir una lengua, muere también la cultura, tradiciones,
expresiones orales y la religión. Cada lengua es especial porque las formas lingüísticas de una lengua no se las encuentra en otra. Las lenguas representan la llave que nos da el acceso a comprender mejor las culturas.